Jesús, misericordioso. No llevarán nada para el camino fuera de un bastón. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús llamó a los 12 y comenzó a enviarlo de 2 en 2, dándole poder sobre los espíritus impuros. Les ordenó que no llevaran nada para el camino fuera de un bastón, ni pan, ni morral, ni dinero, que llevaran calzado corriente y un solo manto. Y les decía: quédense en la primera casa que les den alojamiento, hasta que se vayan de este sitio. Y si en algún lugar no los reciben ni los escuchan, no se alejen de allí sin haberse sacudido el polvo de los pies. Con esto darán testimonio contra ellos. Fueron pues a predicar, invitando a la conversión. Expulsaban muchos espíritus malos y sanaban numerosos enfermos, ungiéndoles con aceite. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué alegría, queridos hermanos, saludarles en este domingo, día del Señor. Hoy, en este domingo maravilloso, donde nosotros también cumplimos con nuestro mandamiento de la ley de Dios, santificar la fiesta. Hoy la palabra de Dios nos invita, queridos hermanos, a ser una iglesia en salida, a ser una iglesia comprometida con Dios en cada uno de nuestros hermanos. Antes de comenzar este discernimiento del día de hoy, esta fuerza, esta alegría de compartir la palabra de Dios en este domingo 11 de julio del año 2021, pues pidámosle al Señor la gracia divina del Espíritu Santo, que venga sobre nuestra vida, sobre nuestros corazones, sobre nuestras familias, sobre nuestros enfermos, porque también nosotros estaremos en oración, en continua oración por los enfermos del mundo. No olvidemos, estamos orando también por nuestro sacerdote, el Padre José Cristóbal Araujo, el cual se encuentra en la clínica con un grado de COVID-19. Le pedimos al Señor Todopoderoso que envíe su Espíritu para que nosotros podamos entrar en oración en este domingo maravilloso, día del Señor. Espíritu Santo de Dios, ven sobre nuestra vida, sobre nuestros corazones, sobre nuestra existencia. Cuánta dificultad hay en mi familia, cuánta dificultad, Señor, hay en mis hermanos, en mi comunidad. Cuántos enfermos, Señor, en mi familia, cuántos enfermos en la iglesia, cuántos hermanos padeciendo de esta enfermedad del COVID-19, cuántos sacerdotes dando la vida por el anuncio del Evangelio, como lo dice hoy el Evangelio de San Marcos. Cuántos sacerdotes contagiados, tratando de llevar el mensaje de salvación, tratando de llevar el mensaje de esperanza. Oh, amado Padre, cuántos hermanos en situaciones críticas, en situaciones desesperantes, en situaciones sumamente inalcanzables, pero hay una esperanza. El Señor nos habla por medio de su palabra. El Señor hoy nos habla por medio del salmo del día de hoy, de la liturgia del día de hoy. El Señor nos quiere hablar. Por eso, Padre amado, imploramos tu Espíritu Santo, imploramos la alegría que hay en Él, porque en Él hay esperanza, en Él podemos encontrar solamente verdad y vida, alegría, existencia y sobre todo la gracia de alcanzar un día la vida eterna. Santo y divino Espíritu, llénanos de tu luz, de tu amor, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios que es en realidad y que ejerza en nosotros
fuerza de conversión. Amén. Queridos hermanos, en este domingo, día del Señor, en este domingo donde la gracia plena nos invade para que nosotros podamos confiar en la única misericordia, en la única alegría, en la única esperanza que es Cristo, el Dios de la vida, el Dios de la misericordia. Que hoy nosotros podamos encontrar en el Señor, en su santa palabra, la alegría de que Él se manifieste en nosotros para que podamos nosotros también tener la alegría de estar junto al Señor. No podemos encontrar más solución, queridos hermanos. Pedro lo dijo un día al Señor y le dijo Pedro al Señor: ¿a dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Solo tú tienes palabra de alegría. Solo tú tienes palabra de existencia. Solamente tú tienes, Señor, para nosotros la solución de todos nuestros problemas. Hoy, queridos hermanos, vamos a escuchar un evangelio hermoso, como es el evangelio de San Marcos, cuando el Señor nos dice por medio del santo evangelio que podamos nosotros siempre acudir a ese llamado, y el llamado, queridos hermanos, es a evangelizar, a llevar el mensaje de salvación, a llevar la alegría del Señor, a llevar ese mensaje de esperanza, a llevar a nuestros hermanos una gran alegría, porque en medio de la tristeza aparece Jesús. En medio de la tristeza, de la enfermedad, en medio de tanta dificultad, de tanta desesperación, aparece el Señor con su misericordia. Miren cómo dice el evangelio de San Marcos en el capítulo 6, versículo 7. San Marcos capítulo 6, versículo 7. Jesús llamó a sus apóstoles. ¿Qué hizo? Jesús llamó a los apóstoles y los fue enviando de dos en dos para que fueran a evangelizar. Pero Jesús no los envía por enviarlos. Jesús dice de esta manera, el autor sagrado, que los envió de dos en dos y les dio poder sobre los espíritus impuros. ¿Para qué? Para que Él los pudiese sacar, para que los espíritus, por medio del poder que Cristo les da, pues salgan de allí. Hay algo importante que nosotros necesitamos tener en nuestra vida de cristianos, y más en nuestra vida espiritual. Fortalecernos en que Cristo nos está llamando. ¿Y para qué nos está llamando el Señor? Para enviarnos. Primero el Señor nos prepara y nos envía de dos en dos a llevar el mensaje de salvación. Vamos a tomar un poquito en este versículo número 7 y 8, donde la palabra del Señor la podemos comparar con los sacerdotes. Los sacerdotes, el Señor los llama. Y sabemos nosotros que casi desde el vientre de la madre llama a los sacerdotes y los prepara en un seminario. Después de haberlos preparado, los envía. ¿Para qué? Para que lleven el mensaje. Los envía con poder, porque sobre ellos se coloca la unción. El obispo coloca la unción en ellos, la orden, y el Señor les da poder para que los espíritus inmundos, al observarlos, automáticamente salgan de ellos. Por eso nosotros tenemos que, cada vez que oramos, decir siempre que la voluntad del Señor se haga. Porque todas las enfermedades son como espíritus inmundos que llegan al cuerpo, pero que nosotros oramos, como lo dice en la carta de Santiago, el capítulo 5, en el versículo 13 y siguiente, pero exactamente en el versículo 16, viene a decir el que esté enfermo. Perdón, en el versículo 15 viene a decirnos el que esté enfermo, pues que llame a los sacerdotes y los unja con el aceite, que es lo que viene a decirme el evangelio al final, en el versículo número 13. Al final viene a decirnos que los discípulos pues expulsaban a los demonios y que también curaban muchos enfermos, ungiéndolos
con el aceite sagrado. Los sacerdotes tienen ese poder, pero ellos han sido preparados para ir a expulsar los demonios, para ir también a sanar los enfermos. Pero muchas veces nosotros no entendemos nuestra posición como laicos comprometidos. Dice el Señor, les ordenó que no llevaran más que un bastón para el camino. Vamos a interpretarlo de la manera siguiente, hermanos. A los sacerdotes, pues el Señor los prepara y los envía como misioneros o como párrocos o con cualquier misión, pero ellos siempre van de la mano con laicos comprometidos que comienzan este trabajo, esta gran labor con los sacerdotes. Por ejemplo, en la parroquia, en las parroquias, los sacerdotes tienen a los laicos comprometidos que están siempre a la ayuda en la catequesis de la primera comunión, en la catequesis prebautismal, en la casa, en el aseo de la casa, en el aseo de la iglesia, y en muchas cosas se hacen el sacerdote uno y la comunidad otro, 2 en 2. También podemos reflexionar que el Señor dice, no lleven más que para el camino un bastón. Y ese bastón podemos reflejarlo nosotros a las parejas. El Señor nos llama desde nuestra juventud a tener una pareja, a tener una esposa o a tener un esposo. Y de esa manera, pues, formar una familia. Y nosotros tenemos una gran responsabilidad como familias. ¿De qué? De llevar estos hijos educados y sacarlos adelante en bien. El Padre Cristóbal siempre nos recuerda esto. Nosotros necesitamos tener responsabilidad con los hijos. Y muchas veces nosotros a los hijos les mendigamos amor. Papá, ¿usted me ama? Sí, hijo, yo te amo. Pero papá, usted no me compra tal cosa. Ay, hijo, voy a complacerte. Y en esa parte pues estamos fallando. Pero siempre necesitamos también, aparte de darle amor y cariño a nuestros hijos, pues también tener que flagelarlos, como dice la palabra de Dios. Tener una corrección. Ojo, dice el Padre Cristóbal, no debemos tampoco matar a cuerazos a nuestros hijos. Pero tenemos que siempre llevar nuestra tutela. Creo que ayer el Evangelio nos decía, en el Evangelio de San Mateo nos decía que el discípulo no puede ser más que el maestro, ni tampoco el esclavo más que el amo. Puede que el discípulo sea como el maestro o que el esclavo como el amo, pero no puede ser más. Entonces, de esa manera nosotros formamos hijos para que el día de mañana también tengan sus familias y sean buenas familias, para que sean buenas familias. ¿Y de dónde salen las mejores familias? Del seno de la iglesia. Por eso nosotros sabemos que de las familias, que es esa iglesia doméstica, también traemos nosotros a nuestros santos sacerdotes. Ahí está. Gracias a la Iglesia Católica, gracias a Dios Todopoderoso por crear la Iglesia Católica, gracias a todos los sacerdotes, amigos, incluyendo al Padre Cristóbal Araujo, que tengo ese gran cariño, ese gran amor, ese gran afecto, y allí, en medio de esa enfermedad, estaré con él hasta que el Señor Todopoderoso lo levante y lo tengamos acá en testimonio de sanación, con bien, predicándonos, anunciándonos la palabra de Dios. Porque agradecido con el Padre Cristóbal, cuánta bondad ha hecho con mi familia, con mis hijos. Ahí está mi hijo, que es muy agradecido con el Padre Cristóbal, porque gracias a sus consejos, gracias a esa alegría de llevarle la predicación, de anunciarle a Cristo vivo y resucitado, como nos lo viene a decir la carta a los Efesios del día de hoy, pues allí está en el seminario diocesano Nuestra Señora del Pilar, de donde salió también el Padre Cristóbal Araujo. Queridos hermanos, continúa el Evangelio
del día de hoy diciéndonos no llevar ni pan, ni morral, ni dinero. ¿Por qué? Porque decía el Evangelio de San Mateo días atrás, el trabajador tiene derecho a su salario, a su comida, a su sustento. Y nosotros nos preocupamos tanto por ahí de anunciar la palabra de Dios. Ay, en realidad no puedo ir a esta misión, tengo un negocio que atender y de verdad no puedo dejarlo. De paso, pues deudas y no tengo dinero para ir a la misión. Hermanos, estamos trabajando para el Rey de Reyes, para el Señor de Señores. Él nos lo da todo. Él nos lo está diciendo el día de hoy. Hoy domingo, día del Señor, el Señor nos da la esperanza de que vayamos, porque Él nos está enviando y tenemos que ser una iglesia en salida, ir a llevar el mensaje. Y no nos preocupemos por comida, porque nosotros no somos, nosotros incluso lo viene a decir San Pablo, nosotros no somos ciudadanos del cielo, no somos ciudadanos de la tierra, somos ciudadanos del cielo. Por eso hoy, más que nunca, tenemos que acatar el mensaje que el Señor nos está regalando, para que por medio de este mensaje evangelizador y misionero podamos nosotros llegar a alcanzar la vida eterna. Porque la palabra nos viene a indicar que nosotros no vamos a necesitar nada de eso. Nosotros necesitamos la Escritura. Nosotros necesitamos el Espíritu Santo. Y quien nos está enviando es Jesús, el que un día dijo: me voy para enviarles al compañero, al Paráclito. Y hoy nosotros somos portadores de ese Paráclito. Tú que eres bautizado, querido hermano, eres templo vivo del Espíritu Santo. Por eso tienes que cuidar tu imagen. Por eso tienes que cuidar la alegría que el Señor te ha regalado. Nosotros podemos observar acá, mis queridos hermanos, en el Salmo del día de hoy, en el Salmo 84, viene a decirnos el Señor: muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. No viene salvación y sanación mayor que de parte del Señor. Por eso yo hoy quiero agradecerle a todos ustedes, mis queridos hermanos, en medio del Evangelio, agradecerle a todos ustedes por la oración que han hecho por el Padre Cristóbal. Y el Padre Cristóbal está, cada vez que estoy tratando de reanimarlo, le digo, la gente de su canal está orando por ustedes. Padre Cristóbal, tenga la plena seguridad que el Señor lo levanta. Y él tiene la fe en el Cristo Jesús, Cristo resucitado, Cristo corona del mundo, como lo dice él, que lo va a levantar de esta dificultad. Que esta corona de maldad, corona usurpadora, como lo digo yo en mi canal, el discípulo Conversión y Vida, no le va a ganar al Señor, porque el Señor le ganó a la muerte. Y la muerte no tiene jamás dominio sobre él, lo dice San Pablo en la carta a los romanos. Y por eso el Señor nos viene a mostrar en el Salmo 84 que Él es la sanación, Él es la liberación, Él es la salvación. Queridos hermanos, dice la palabra del Señor que cuando lleguemos a un sitio, pues nos quedemos en ese sitio hasta que nos vayamos de ahí, en señal de agradecimiento, pues busquemos a una familia no apoderada, sino una familia justa en las cosas del Señor, para dar testimonio de dónde nos vamos a quedar, porque vamos a evangelizar, vamos a predicar, vamos a anunciar, vamos a una misión para que nosotros podamos hacer lo que viene a continuación en el versículo 12 del capítulo 6 del Evangelio de San Marcos. Dice que se fueron pues a predicar, invitando a la conversión. Esa es la invitación, mis hermanos. Y acá me detengo un poco, porque muchas veces nosotros no, porque yo una vez estuve yendo a unas células de las iglesias evangélicas antes de llegar a la iglesia de Cristo, a la iglesia verdadera, que es la iglesia católica, apostólica y romana. Y lo que nos sembraban allí era que teníamos que tratar de ahuyentar, de sacar de nosotros
a todos los idólatras, a todas las prostitutas, a los homosexuales y a todas estas personas. El Señor me está invitando, me está diciendo a mí que debo ir a predicar la conversión, no a juzgar, porque entonces iría en contra del Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 1 y siguiente, cuando el Señor me dice, no juzgues y no serás juzgado. Entonces, no debo yo juzgar. Debo hacer caso a lo que me dice la palabra de Dios hoy, cuando el Señor me dice ir a invitar a la conversión. Es invitar a la conversión. Y ellos iban sacando los espíritus inmundos. Hermanos, cuando nosotros le hablamos a los hermanos que están en pecado, estamos expulsando los espíritus inmundos. Cuando le hablamos a una persona que está en el alcohol y profundamente en el alcohol, y le hablamos que Cristo le ama, que Cristo no lo quiere allí, que lo ha creado para hacer una maravilla del Señor, que lo que ha creado para que viva y no para que esté en la muerte, nosotros lo sacamos. Pero si nosotros le decimos, usted está hundido en el alcohol y va para el infierno, ¿cómo podemos nosotros salvar esa alma? ¿Cómo podemos nosotros salvarla? ¿Cómo podemos nosotros expulsar ese espíritu inmundo? No lo podemos hacer. El amor y la misericordia es lo primero que tiene que actuar en nosotros. El amor y la misericordia es lo primero que tiene que vivir en nuestra vida de cristianos. Porque cada vez que el Señor nos prepara, nos dice, hey, ¿cómo puedes tú hablar del amor de Dios si ni siquiera lo tienes? Si ni siquiera te importa el hermano. Mira esta dificultad que está pasando con el COVID-19. Hermano, ¿usted tiene COVID? Buscamos el tapaboca rapidito, el alcohol, está bien. Son medidas preventivas para la salud. Pero expulsar al hermano, rechazar al hermano, porque tiene COVID-19, hermano, es un crimen. Es un crimen. La experiencia que he vivido allí en esta clínica junto al padre es que los doctores me dicen, pues la mayoría de los pacientes que se abandonan mueren. ¿Por qué? Porque la gente tiene peligro al contagio y no importa que ese se muera, con tal que no tenga contagio yo de COVID, no importa. Y el Señor y los doctores me decían que esta enfermedad de COVID-19 tiene 50% de psicología y 50% de la enfermedad. Por eso cuando abandonan a aquellas personas que tienen COVID-19, las abandonan como el leproso, pues querido hermano, cae en depresión y mueren. Por eso, mis queridos hermanos, necesitamos tener la gracia de ir a invitar a la conversión para que ellos sanen, para que ellos saturen, para que ellos expulsen ese demonio y salvar esa alma con amor, con misericordia, porque el Señor me ha dicho, no quiero más sacrificio, yo quiero es misericordia. Y nosotros sacrificamos a nuestros hermanos. Mira dónde va. Esa trabaja en un prostíbulo. ¿Y qué? ¿Acaso ella no se le puede predicar la palabra de Dios? Mire que a muchas personas que se las tiran de realezas, se les predica la palabra de Dios y no prestan atención. ¿Y qué puede pasar allí? Pues el mensaje regresa a nosotros y ellos siguen el camino. ¿Al infierno? No sé, porque el Señor es el que dice si vamos al infierno o si vamos al cielo. El Señor es el que actúa, el Señor es el que dice, el Señor es el que tiene el poder para abrir el libro sagrado. Es el Señor. Finaliza el texto bíblico diciendo, queridos hermanos, y iban sanando numerosos enfermos, ungiéndolos. Les decía atrás del Evangelio, les decía que los sacerdotes ungen, como lo dice en la carta de Santiago, ungen con el aceite sagrado y es para la liberación de los pecados y si la persona muere tenga la salvación. La otra opción es para ungirlos, librarlos del pecado y la persona puede tener la sanación. Son dos cosas. Y si dice, vino el Padre y lo ungió con el aceite y se murió, mentiroso. El Señor no lo ha dejado que se muera, solamente es un cuerpo.
¿Por qué? Porque nosotros podemos ver en la carta a los Efesios que nos dice San Pablo: bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bienes espirituales y celestiales en la persona de su Hijo Jesucristo. O sea, el Señor por medio de los sacerdotes nos unge con el aceite sagrado. Si morimos, morimos para Cristo, como lo dice la carta de San Juan. Y si vivimos, vivimos para el Señor. ¡Qué alegría! Que la Iglesia Católica, la Iglesia de Cristo, la Iglesia del Señor, tenga todos estos sacramentos por medio de los sacerdotes, por medio de estos santos sacerdotes, y que también podamos nosotros hacer caso en este final del Evangelio, en el versículo 13, cuando nos dice: y sanar los enfermos. Pues necesitamos sanarlos también nosotros. Muchos enfermos, vuelvo y repito, tienen enfermedad psicológica porque están abandonados, porque sus familiares están cansados ya de atenderlos, ya se siente el cansancio, y ahí es donde la iglesia tiene que actuar, llevar el mensaje de salvación, de sanación y sobre todo de esperanza en Cristo. El enfermo te escucha y de paso tú le haces una carita de sonrisa, una carita de alegría, y le dices: ¿quieres un vasito de agua? Y le das el vasito de agua. Él a su familiar no se lo quiso recibir, a ti sí, porque Cristo va contigo. El familiar, no quiero decir que no, que esté muy saturado, pero sí está un poquito agitado, de repente un poquito estresado, y tú llegas con la alegría del Señor a levantar el ánimo de ese enfermo. Tú puedes también sanar enfermo. No le dejes el trabajo todo a los sacerdotes. Tú tienes compromiso con Dios. Que al Señor sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de la bendición, mis queridos hermanos, quiero agradecer a todos ustedes por esta gran bondad que han tenido ustedes hacia el Padre Cristóbal Araujo. Sé que lo aprecian con todo el corazón, porque lo han manifestado muchas personas allí a mi WhatsApp, y preguntan por el Padre Cristóbal desde los Estados Unidos, desde México, desde muchas partes del mundo, desde Colombia, Ecuador, Perú, de Chile, de Panamá, de muchos lugares. Los suscriptores están preguntando por el Padre Cristóbal, y muy preocupado, y agradecer. Acá tengo escrito todas las personas que me llaman y me han dicho: hermano discípulo, aquí está mi aporte. Hermano discípulo, estoy colaborando con el Padre Cristóbal, orando con la rodilla en tierra, al frente del madero, a los pies del madero, como lo decía nuestro hermano Juan Alfredo Castillo, y allí también activo con la colaboración, ya que el Padre Cristóbal pues se le está aplicando un tratamiento sumamente caro, y allá donde está pues también es sumamente caro. Pero damos gracias al Señor porque ustedes han sido bondadosos infinitamente, han estado en la oración. Les invito también a que, a las 3 de la tarde puedan ir a mi canal en YouTube, El Discípulo Conversión y Vida, y allí estoy orando con la coronilla de la misericordia. Todos los días estoy haciendo la coronilla de la misericordia para que podamos nosotros orar por todos los enfermos y por nuestro sacerdote, el Padre Cristóbal Araujo. También le doy las gracias a todos los hermanos de su parroquia que han estado al pendiente del Padre, a todos los hermanos de la parroquia del Padre Marcos Galvis, que siempre ha estado allí, el Padre Marcos, apoyándonos. Y que el Señor Todopoderoso sea el que les bendiga en todo, pero con salud, con sabiduría y entendimiento de su palabra. Y recuerde, a predicar, a anunciar, porque el Señor nos ha enviado. Visita, Señor, nuestro hogar, nuestra familia. Visita a nuestro sacerdote, el Padre Cristóbal Araujo. Visita a nuestros enfermos que están en nuestras comunidades, en nuestros hospitales, en las casas. Esos enfermos que están allí al merced y que solamente confían en la gracia de Dios. Aleja, Señor, de nosotros la insignia del enemigo, y que tus santos ángeles y arcángeles, San Rafael, San Miguel y San Gabriel, nos guarden en paz para siempre.
Tu paz y tu bendición permanezca en nosotros, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga. Dios les acompañe. ¡Ánimo! Vamos a orar por María, la intercesora, ante de su Hijo, por cada una de nuestras súplicas delante de María, tiene gracia contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora, absolutamente. Amén. Hola hermanitos, saludos, saludos. Te invitamos a suscribirse en nuestro canal Testimonio de Sanación con el Padre Cristóbal Araujo. Dale me gusta y deja tus comentarios. Dios los bendiga.